Fíjate que haces una pregunta bien interesante porque incluso se ha generado gran polémica y bueno, sí viene un endeudamiento, no es mucho, es poco. Hola Sandy, pues mucho gusto volver a platicar contigo y sí, efectivamente, como bien lo comentas, ya hemos recibido el paquete económico en la Cámara de Diputados y bueno, se le llama paquete económico a la ley de ingresos y al proyecto de presupuesto. Son dos documentos diferentes. Es muy importante hacer la aclaración para que la gente sepa en qué consiste el paquete económico. La ley de ingresos es todo lo que el país o el Estado mexicano va a recaudar y el presupuesto es en qué lo va a gastar y es un documento diferente. Se prevé que aprobemos en el mes de octubre la ley de ingresos y precisamente aquí es donde vienen todos los aprovechamientos, los impuestos, todo lo que va a recibir en ingresos en nuestro país. Y recuerden que anteriormente, pues la mezcla mexicana, que es el petróleo, pues era el principal ingreso para las y los mexicanos, pero bueno, a falta de interés de gobiernos anteriores, de que no se le puso atención a esta gran empresa mexicana, pues es que ha venido decayendo. Hemos intentado nosotros mantenerla y bueno, sí tenemos un muy buen ingreso por parte de Petróleos Mexicanos, pero ya no es nuestra principal fuente de ingreso. Y bueno, eso es lo que tenemos ahora en puerta, independientemente pues de los demás ingresos que vayamos a tener. ¿Consideras que este documento, estos dos documentos son realistas, equilibrados? ¿Cómo viene para este 2024? Pues fíjate que primero con la ley de ingresos, pues sí, es triste ver cómo hemos caído en algunos aspectos, pero también es un poco alentador ver que en el tema de la recaudación de impuestos ha crecido y no propiamente porque se hayan generado impuestos nuevos, sino porque la política que ha existido ha sido de recaudación como lo marca la ley, como lo marca la norma. Nosotros seguimos funcionando con los mismos impuestos de los gobiernos anteriores, no hemos generado uno nuevo. Incluso la ley de coordinación fiscal se ha modificado muy poco. El modelo económico en nuestro país no ha sufrido grandes cambios, han sido muy pocos. Así que estamos funcionando en términos legislativos o de normas con lo que nos dejaron las administraciones, pues que estuvieron antes, ¿no? Y bueno, lo único que se está haciendo es que se aplica la ley y al aplicar la ley, obviamente que si eres disciplinado, que si eres estricto, pues tienes una recaudación importante. Por ejemplo, el tema de que a las grandes empresas se le cobren ahora los impuestos o tengan que pagar los impuestos que marca la ley, pues eso representa un gran ingreso, porque hablamos de que empresas importantes pues no pagaban hasta 15,000 millones de pesos, 30,000 millones de pesos, 40,000 millones de pesos que ahora ya pagan, no porque se les esté cargando la mano a la iniciativa privada, sino simplemente se está haciendo lo que la ley marca. Y recordemos que anteriormente estas grandes empresas pues gozaban de ciertos privilegios. ¿Por qué? Porque había acuerdos entre la iniciativa privada y el gobierno pues para condonación de impuestos, lo cual era completamente incorrecto. No dudo que de pronto hicieran las cosas unas al margen de la ley, otras buscando algunos resquicios legales, pues para poder operar de esta manera. Ahora lo que se hace es aplicar la norma. Simplemente tú eres un empresario que tiene un buen ingreso, pues bueno, tienes que pagar tanto de impuestos. Pero insisto, nosotros no los creamos, son impuestos que ya estaban establecidos y lo único que se hace es pues aplicar la norma. Ah, ok. En este nuevo paquete económico, ¿cuáles son los aspectos que te parecen más relevantes, prioritarios para el desarrollo social de México y económico Pues de México? fíjate que vienen varios aspectos importantes. Viene un incremento fundamental como cada año a la Secretaría del Bienestar, porque desde la Secretaría operan varios programas y hay la intención de elevar a rango constitucional pues varios temas. Por ejemplo, las becas para personas con discapacidad, hay la intención de poder elevarlo a rango constitucional, que sea un derecho constitucional toda aquella persona que en nuestro país tenga algún tipo de discapacidad, pues ya desde que nace pueda contar con un apoyo por parte del gobierno federal, ¿sí? Pero esto lo tenemos que meter en la Constitución y todo derecho logrado, pues siempre genera una situación económica, porque pues el Estado tiene que proveer de lo necesario. Entonces, por eso la Secretaría del Bienestar siempre tiene pues aumentos considerables. ¿Qué más? ¿Por qué más la Secretaría del Bienestar tiene a veces hasta un 40% de incremento por el tema del programa de la pensión universal a los adultos mayores?
Recuerden que pues ahora todos los mexicanos y mexicanas pues vamos a tener acceso una vez que cumplamos la edad que marcan las reglas de operación y por supuesto ahora hay una propuesta por parte del presidente que esta pensión tenga un aumento considerable de por lo menos el 25%, puede ser un poco más. Entonces, como viene este aumento para los adultos mayores, pues seguramente vendrá un incremento importante a la Secretaría para el Bienestar. Y aquí hago una pausa para comentar que también viene una reforma constitucional en donde se pretende que se modifique la edad de los adultos mayores, que ya sea constitucional, que cumpliendo los 65 años puedas tener acceso a esta pensión universal. Es decir, ahorita funciona dentro de las reglas de operación, en un reglamento que si no tenemos el cuidado de llevarlo a la Constitución, pues damos margen de maniobra para los gobiernos que vienen de que puedan incrementar la edad. Entonces, esto es importante, es muy sustancial y que la gente sepa, porque además tiene que estar muy pendiente. Tienen que saber que la pensión a los adultos mayores van a tener un aumento considerable, entonces, pues hay que estar atentos. Eso, ¿qué más viene? Viene un recorte al INE. Incluso estuvo la nueva presidenta, la consejera presidenta del INE, hace poco con compañeras diputadas y diputados de la Comisión de Presupuesto, defendiendo precisamente pues su presupuesto. Ellos no están de acuerdo con los recortes. Ella dice que el INE con lo que tiene puede operar porque viene un recorte al instituto hasta por 4,000 millones de pesos. Viene un recorte considerable. Esta es la propuesta. Recuerden que el proyecto de presupuesto lo hace el presidente de la República. Nosotros lo aprobamos. La propuesta de la ley de ingresos, es decir, los ingresos, la recaudación también la hace el Poder Ejecutivo, llega a la Cámara de Diputados, la analizan la Comisión de Presupuesto junto con la Comisión de Hacienda y entonces cuando se tienen que realizar algunas modificaciones, pues se hace, ¿no? De acuerdo a lo que venga. Y bueno, pues insisto, el proyecto de presupuesto contempla este recorte y también contempla un recorte considerable para el Poder Judicial. Para el Poder Judicial viene la desaparición por completo de un fideicomiso que al parecer es de hasta 20,000 millones de pesos, que también es una cantidad considerable. Y aquí hay un gran debate. Este tema traspola los temas políticos porque se dice pues que van a dejar de operar, que vamos a dejar inoperante al Poder Judicial. Quiero comentar que este fideicomiso no es para la operación del Poder Judicial. Los fideicomisos funcionan para otro tipo de temas. No se va a dejar sin operar el Poder Judicial, nada más era como un guardadito que tenían ahí el Poder Judicial y pues simplemente se va a eliminar. Así que se va a generar, digo, se han hecho muchas especulaciones al respecto y pues se va a abrir al debate, este tema a debate. Eh, de este paquete, ¿qué beneficios o riesgos crees que se implican en pues para el país? Bueno, pues tanto como riesgos, ¿no? Yo veo grandes beneficios. Siempre se procura, quiero decirte que siempre cada año se procura un presupuesto equilibrado. Por supuesto que es un presupuesto diferente a las de las demás administraciones, claro que sí, porque ahora desde el 2018 siempre se ha ponderado a los que menos tienen, porque cada que aprobamos nosotros un presupuesto siempre es con la consigna de primero los pobres. Siempre, siempre es la consigna de primeros los pobres. No es que estemos en contra de la clase empresarial, que es una clase que produce mucho, que son personas pues que siempre se les da la bienvenida a nuestro país y que además generan muchas fuentes de empleo. Solamente que paguen lo justo y bueno, lo que se hace con el presupuesto es distribuirlo de manera equitativa, de manera equilibrada. Se eliminan privilegios. Cuando hablas de recortes a algunas instituciones, no es para dejarlas sin operación, sino a lo mejor es eliminar algunas canonjías con las que todavía seguían gozando o algunos gastos innecesarios incluso. ¿Qué opinión tienes sobre el nivel de endeudamiento para este 2024? ¿Consideras que es sostenible, prudente? Fíjate que haces una pregunta bien interesante porque incluso se ha generado gran polémica y bueno, sí viene un endeudamiento, no es mucho, es poco y hasta hace algunos días pues se escuchaba hablar al presidente que este endeudamiento es precisamente para poder terminar las grandes obras. Recuerden que tenemos algunos proyectos en puerta como es el Tren Maya, como es la refinería de Dos Bocas y será precisamente, ustedes recuerdan que el Estado mexicano tiene un gran banco que es Banobras
y que cuando un gobierno municipal o estatal solicita presupuesto a solicita un financiamiento a esta dependencia, pues es precisamente para el tema de la obra pública. ¿Qué diferencia hay entre este financiamiento y los anteriores? Que ahora se te dice a dónde va, el motivo y la cantidad. Entonces, seguramente va a ser para poder concluir estas grandes obras, porque sí se requiere muchísimo presupuesto. Y bueno, también comentarte que la obra, la deuda a la que haces referencia, pues es una deuda que ya venimos arrastrando de administraciones anteriores y que de pronto cuando se incrementaba en años anteriores, pues no era precisamente porque el país estuviera endeudando, sino porque pues por algunos factores externos pues hacían que los intereses subieran. Ahorita creo que ya la economía a nivel internacional se está equilibrando y bueno, y estos factores se están quedando atrás, pero no es un incremento considerable. ¿Qué medidas se deberían de tomar para fortalecer la disciplina fiscal, la transparencia en el manejo de los recursos públicos? Pues yo creo que siempre tiene que ser destinado, primero que se ejerza de manera honesta, de manera prudente. La mejor medida es gastarlo en lo que realmente se requiere y como bien lo comentas, transparentar a dónde va el recurso. Los ciudadanos no están renuentes a pagar impuestos porque, a ver, lo que se hace con el presupuesto es la administración de los recursos de las y los mexicanos. ¿De qué recursos? De los impuestos. Insisto, las y los ciudadanos no están renuentes a pagar impuestos. Están molestos porque consideran que sus impuestos no están bien administrados. Eso ha sido como la gran molestia, porque hay quien dice, bueno, yo no me rehúso a pagar un impuesto porque a lo mejor hasta a veces lo pagamos sin saberlo, pero sí me preocupa que yo esté pagando impuestos y que no sean atendidas mis necesidades principales, como son los temas de la obra pública, el tema de salud, el tema de educación. Y bueno, cuando tú le transparentas a las y los ciudadanos en qué estás gastando el dinero y cuando él ve su metro cuadrado resuelto, pues claro que con gusto va y colabora con el gobierno. Esto es lo que yo creo que tendríamos que cuidar, la disciplina, la transparencia, el buen manejo de los recursos, gastarlo en lo que verdaderamente se ocupa. Por ejemplo, si va a haber un financiamiento, que los ciudadanos estemos vigilantes, primero, ¿dónde lo vas a solicitar? Segundo, ¿cuánto vas a solicitar? Y tercero, ¿en qué lo vas a gastar? Y que realmente se gaste en lo que es, ¿no? Y yo creo que nadie está renuente a esa situación siempre y cuando se haga bien. ¿Qué opinión te merece la política de ingresos planteada por el gobierno federal para este 2024? Bueno, pues de acuerdo, bueno, la política de ingresos no es propiamente planteada por este gobierno federal. La verdad es que la política de ingresos la plantean las normas, las leyes, son leyes que ya estaban antes de que este nuevo gobierno empezara. Bueno, ni tan nuevo porque vamos de salida, pero antes de que llegara este nuevo presidente, pues ya eran políticas establecidas, ya eran leyes aprobadas por las legislaturas anteriores. Insisto, nosotros no hemos realizado grandes modificaciones al tema económico, hemos reformado la Constitución más bien en la búsqueda de lograr derechos sociales en beneficio de los más desprotegidos, pero el modelo económico no ha sido tocado. Seguimos funcionando con lo que nos dejaron las anteriores administraciones. ¿Consideras que es suficiente, adecuada para cubrir las necesidades del gasto del sector público? Yo creo que nunca va a ser suficiente. Yo creo que nunca va a ser suficiente y te voy a hacer un comparativo. El año pasado nosotros aprobamos un presupuesto de más de 6 billones de pesos. Más de 6 billones de pesos fue lo que estuvimos aprobando nosotros hace exactamente un año. Y ahora incrementa un poquito a más de 9 billones por este tema del financiamiento, pero aún así nunca va a ser suficiente porque las necesidades de la población siempre son muchas, son bastantes. Eh, Hay una gran desigualdad todavía en nuestro país, a pesar de que se han realizado esfuerzos importantes para tratar de equilibrar la balanza, a pesar de que se han tratado de administrar de manera equilibrada. No hemos logrado pues terminar o abatir la pobreza como nosotros nos hubiera gustado. Sin embargo, sí se realizan esfuerzos importantes. A nivel federal, tanto algunos medios de comunicación, analistas, mencionan pues que, o han señalado que en 5 millones el presidente o el gobierno del presidente ha contratado una deuda por 6 billones de pesos, que es el 60% de todo lo que se acumularon o endeudaron los gobiernos del PRIAN, como son llamados, en casi años que ellos duraron. Eh, ¿Qué opinas al respecto y si realmente es así como funciona este endeudamiento?
No, comentarte que no. Yo entiendo que de pronto la oposición a través de los medios de comunicación con los que ellos pues tienen cierta coordinación, de pronto manipulen la información y cuando la gente, ese medio es la única fuente de información, pues lo puede creer. Si no tienes otra fuente, pues a lo mejor si no lo crees, por lo menos te siembran la duda. La oposición juega mucho con el tema, no solamente de la manipulación de la información, sino con el tema de la percepción de las y los ciudadanos. Ya te comentaba que cuando en años anteriores la deuda crecía, no era precisamente porque se solicitara un financiamiento nuevo. Te voy a poner un ejemplo. Cuando se dio la pandemia, cuando empezó el COVID, pues el Fondo Monetario Internacional ofrecía dinero a los países, como ofrecer galletitas, como ofrecer dulces. Quería ser muy generoso y el presidente de la República, a pesar de que habíamos recibido un sistema de salud completamente devastado, resolvió no solicitar deuda. ¿Por qué? Porque sabía que iba a ser cuento de nunca acabar, que íbamos a caer en las mismas prácticas de administraciones anteriores. Y bueno, que es muy raro que el Fondo Monetario Internacional pues te facilitara los recursos así de esa forma y él optó por un plan de austeridad que a la fecha sigue funcionando. Él decidió apretar el cinturón a los funcionarios estatales, a los representantes populares federales, perdón, a los funcionarios federales y a los representantes populares federales. A nosotros nos ha apretado muchísimo el cinturón. Hemos reducido bastante el presupuesto del Poder Legislativo para poder apoyar al gobierno federal. Entonces, el incremento de la deuda no es precisamente porque haya habido un financiamiento nuevo, sino porque hubo factores externos que generaban que los intereses crecieran. Y aún así, la deuda había venido teniendo disminuciones importantes. Justo hasta este momento, en este último tramo, es que se solicita un financiamiento, pero no es tan considerable como lo habían hecho los gobiernos anteriores. Entonces, insisto, de pronto hay un mal manejo de la información. A la gente hay que hablarle con la verdad y tratar de explicarle. A veces los temas económicos son bien complicados, pero hay que tratar pues de explicar para que sepan qué es lo que está pasando. Para este 2024, entonces, ¿de cuánto sería el financiamiento que se propone o que solicita el Más gobierno? o menos de acuerdo a la deuda que se tiene, va como en 1.7% aproximadamente, pero insisto, ahorita lo que tenemos nosotros en la Cámara de Diputados es una propuesta de ley de ingresos. Esta propuesta de ley de ingresos puede sufrir alguna modificación. Hasta ahora llegó el paquete económico, apenas se va a empezar con la discusión en las comisiones, seguramente habrá un gran debate, entonces no podemos dar por sentado, primero que el financiamiento se da, ¿no? Y tampoco que se dé en este porcentaje. Tendríamos que hacer un análisis porque también el porcentaje va calculado de acuerdo al Producto Interno Bruto, ¿no? El monto de la deuda se calcula de acuerdo al PIB también. Ahora está la propuesta así, vamos a ver si avanza y bajo qué términos y en qué condiciones. ¿Qué propuestas o modificaciones harías tú a este paquete económico 2024 para mejorar su calidad, su eficacia de este? Pues yo creo que si me preguntaran y tuviera que hacer una propuesta y que lo hemos planteado incluso en el grupo parlamentario, es pues apoyar un poquito más al campo, a la agricultura. Cuando tú me hiciste la pregunta que si este presupuesto alcanzaba para o era suficiente, pues definitivamente no, porque a veces por cubrir un sector, por cubrir una necesidad que es muy importante, una necesidad latente en nuestro país, podemos descubrir algún otro y desafortunadamente el campo no ha sido el más beneficiado en los últimos años y lo comento porque las mismas personas nos han hecho llegar su inquietud. Hay una propuesta del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en torno a ver de qué manera se le otorga un poquito más de presupuesto al campo. No significa con esto que esté completamente descuidado, porque sí ha habido apoyo, sí han habido algunos programas, por ejemplo, el programa del fertilizante gratuito, que en Michoacán empezó a funcionar este año, y que muchos agricultores se vieron beneficiados. A lo mejor la propuesta podría versar entre ampliar el padrón para que sean cada vez más los beneficiarios de este tipo de apoyos, por ejemplo, impulsar alguna actividad económica en específico, sobre todo el distrito que represento, pues se producen muchas cosas y el distrito se sostiene en muchos municipios de la agricultura o de la ganadería. Entonces, sí tenemos algunos planteamientos interesantes. No sabemos si realmente van a prosperar, pero pues siempre lo hacemos con la esperanza de poder cubrir este sector.
Otro tema importante que es, sobre todo porque la gente cuando tiene alguna necesidad o cuando tiene alguna solicitud, siempre acuden directamente a los municipios, ¿no? A los ayuntamientos. Para este presupuesto, este nuevo presupuesto, ¿cómo se tiene en consideración a los municipios? Bueno, pues los municipios siempre han tenido un aumento considerable, de verdad. Y aquí lo voy a decir con honestidad, espero no herir susceptibilidades de absolutamente nadie porque no es con esa intención, pero de pronto es incómodo escuchar cómo dicen algunos alcaldes o alcaldesas que han tenido recortes a sus participaciones. Y yo quiero comentarles que las participaciones federales regularmente son muy puntuales. Llegan dos tipos de participaciones a los municipios. Una es a través del ramo 33 y otra es a través del ramo 28. El ramo 33 se divide en dos fondos, que es el fondo 3 y es el fondo 4. Y bueno, regularmente son muy puntuales y siempre tienen un incremento, por lo menos del proceso inflacionario, por lo menos. Pero del 2018, cuando se elimina el ramo de los moches, pues llegó un poquito de recurso a todos los municipios de forma equitativa. Entonces, no ha habido disminuciones, por lo menos en el plano federal. Entiendo que tienen un fondo general, que es un fondo que llega a recurso federal, pero llega a los estados y que entonces son los estados los encargados de distribuirlos a los municipios y de pronto ahí es donde a veces tienen sus recortes, pero ya nada tiene que ver la federación. La federación cumple con enviar el monto al estado y ahora sí, pues que los estados son los encargados de dispersarlo a los municipios. Ya si ellos realizan recortes, pues ya es bajo ciertos criterios, circunstancias y demás, pero la federación regularmente es muy puntual. Ahora, recientemente o hace unos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador rindió su quinto informe de gobierno. ¿Qué balance tienes, tu opinión respecto pues al desempeño del gobierno federal en este quinto año? Pues yo me siento satisfecha porque se ha tratado de cumplir pues las propuestas de este gobierno. Sin embargo, pues todavía sabemos que hay algunos sectores que falta, como era el tema del campo, como es el tema de la ganadería, que es un gran pendiente. También la gente está muy preocupada por el tema de la seguridad. La estrategia de seguridad creo que a las y los ciudadanos no les ha dejado convencida. Yo siempre he dicho que es una estrategia a largo plazo. Yo coincido con el presidente cuando decimos que no podemos atacar el fuego con el fuego. Ya hemos tenido esa experiencia en el periodo de Felipe Calderón y creo que a los itacuarenses no nos fue muy bien, lo vivimos en carne propia, entonces tampoco es esa la solución. Es una estrategia a largo plazo, pero que estoy segura que en algunos años va a funcionar. Y lo comento porque la gente se acerca mucho a preguntarme, vivimos en un estado donde las cosas no son tan sencillas y bueno, también en algunos estados pues han tenido esta estrategia ha funcionado muy bien. Hay estados donde se sienten bien, se sienten seguros y bueno, los michoacanos a veces pensamos diferente porque nuestra circunstancia pues no es igual a la de los demás estados. Pero pues esperemos que esta estrategia, pese a que consideramos que es a largo plazo, pues puede estar rindiendo frutos a la brevedad. ¿Qué avances o retrocesos observas en materia de seguridad, economía, salud, educación? Pues en el tema de seguridad ya te comentaba que es una estrategia a largo plazo. Vamos a ver en el 24 cuando llegue nuestra presidenta de la República, ¿verdad? Una mujer de izquierda, pues vamos a ver si continúa con la misma estrategia o resuelve algunas modificaciones. Por lo pronto en este gobierno yo creo que al 2024 no se van a modificar mucho eh, algunos ejes, yo creo que vamos a seguir funcionando igual. En el tema económico, insisto, no hemos hecho modificaciones al modelo económico, seguimos funcionando con lo que se nos heredó de las administraciones anteriores. Por eso es importante que le sigamos dando continuidad a la cuarta transformación, porque 6 años no son suficientes para cambiar todo lo que nos dejaron de 90 años o más de 90 años. No es suficiente. Por eso hablamos nosotros de una continuidad con cambio para que realmente la cuarta transformación se fortalezca, se consolide y probablemente en algunos temas profundicemos más, porque en el plano económico no hemos modificado ninguna ley. Y bueno, en el tema de la justicia social o de los programas, pues se ha intentado eh, llegar a los lugares más alejados con los programas, generando pues la famosa justicia social, pero aún hay pendientes, sin duda, aún hay pendientes. En tema de educación, combate a la corrupción. Ha sido complicado, sobre todo para un estado como Michoacán,
en donde se traen arrastrando varios problemas con el magisterio. El gobierno anterior pues estuvo en una franca confrontación todo el tiempo con el magisterio, lo cual no abonó para que desde lo federal se pudiera operar. Ahora parece que ahí van las cosas. Algunos maestros están conformes con lo que hicimos en torno a la reforma educativa, algunos no. Hay quienes plantean modificaciones a la ley del UCICAM, hay quienes plantean modificaciones a estas alturas a la ley de educación. Entonces, digo, también es un tema que se queda pendiente para la siguiente administración. Y bueno, yo creo que la presidenta va a tener una gran tarea, al igual que también en el tema de seguridad. Me regresé al tema de seguridad porque también se queda un gran pendiente que tiene que ver precisamente con la Guardia Nacional, que recuerden que el Poder Judicial echó para atrás lo que habíamos aprobado hace algunos meses. Por otro lado, diputada, sabemos que aquí en el estado pues se ha aprobado que varias comunidades ingresen a lo que es una forma de gobierno, de autogobierno. Entonces, en este sentido, el presupuesto, para este presupuesto 2024, ¿se tiene contemplado a nivel federal o solamente sería a nivel estatal las posibles modificaciones que se tuvieran? Entiendo que todavía son temas pendientes de los gobiernos de los estados, sobre todo Michoacán. Ellos tendrían todavía resolver qué figura jurídica le dan al tema de los autogobiernos. Al parecer ya hay avances, sobre todo en el tema de seguridad, cuando ya hay un reconocimiento por parte de la policía estatal a la policía comunitaria que le han denominado ellos. Entonces, hay avances en el plano, en el tema de seguridad todavía en la personalidad jurídica que van a adoptar. Creo que hay algunas deficiencias, todavía no quedan bien sentadas las bases. Esperemos que en los próximos meses, en los próximos años ya más o menos le vayan dando forma. Es el primer ejercicio que se hace en el Estado. Surgen como una demanda social, surgen como un tema igual de justicia social. En la federación todavía no está regulado el tema de los autogobiernos. Sí hay una iniciativa, quiero comentarles que sí hay una iniciativa. Al parecer hasta hace algunos meses había varias como visos de que este tema iba a avanzar. Hasta ahorita no ha habido modificaciones en lo federal, por lo que tienen ellos que limitarse a lo que se pueda hacer en el plano estatal. Por otro lado, estamos también, estás prácticamente ya en otro año más como diputada federal. ¿Cómo valoras tu desempeño, tu gestión, qué balance haces de la gestión como diputada federal? Bueno, pues yo creo que tenemos todavía muchos pendientes, insisto, cuando hablamos de la cuarta transformación, pues no podemos limitarnos solamente a lo que anteriormente hacía un diputado federal. La cuarta transformación es un proyecto de nación que conlleva por su propia naturaleza, pues el acompañamiento de diputados federales y senadores y senadoras. Es decir, hemos sido parte fundamental de este gran proyecto de nación. Sí hemos tenido una agenda de manera personal, sin duda se han podido aprobar varios temas importantes, como es el tema de la paridad de género, como es el tema de probablemente en el plano de la seguridad social, en el plano laboral. Sin embargo, pues todavía tenemos más. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la cuarta transformación hablamos de modificaciones a nivel constitucional, y cuando hacemos una reforma a nivel constitucional tienen que recaer leyes generales y leyes secundarias. Entonces, todavía eso genera pendientes, todavía, o sea, no es tan sencillo, y son pendientes que seguramente se quedarán al quien siga, ¿no? A quien siga en el 2024, pero bueno, a pesar de eso, hemos hecho un esfuerzo importante. Vinieron recortes a las percepciones de las y los diputados federales importantes, vinieron recortes, lo que de pronto nos limita en operación, pero que estamos muy conscientes que es parte de esta cuarta transformación y de este gran proyecto de nación. Que de pronto las y los ciudadanos lo comprendan no es tan sencillo, porque ya estaban acostumbrados a otra forma de hacer las cosas, a otra forma de hacer política. Sin embargo, pues nos ha tocado batallar mucho para tratar de hacer conciencia y de hacer entender, porque lo primero que dicen de manera a veces hasta lastimosa es: ¿y qué ha hecho tu diputada federal? ¿Verdad? Porque antes los diputados federales parecían Santa Claus, traían ahí, pero lo que traían era el ramo de los moches. Era la corrupción cargando. Pues sí traían dinero, te gestionaban un domo, te gestionaban una obra, pero pues
pues, con altos índices de corrupción. Entonces ya no somos eso, ya no somos Santa Claus y entonces por eso vienen grandes críticas. Pero tenemos que saber que la función principal de un diputado federal o diputada pues no es ejecutar obra, no es ejecutar recursos, no, esa no es nuestra función es legislar. Y si realmente nos abocamos al plano legislativo, pues yo creo que la mayoría de los diputados, independientemente del partido al que pertenezcan, pues han cumplido. Sin embargo, el ciudadano quiere ver, quiere sentir. Si le ayudas, eres buen diputado, buena diputada. Si no le ayudas, no lo eres. Entonces, hay una confusión entre la verdadera tarea que hace un diputado federal o una diputada. ¿Qué logros, qué desafíos destacarías en tu trabajo legislativo? Pues yo creo que los más grandes logros ha sido el acompañamiento de este gran proyecto de nación del presidente de la República. Ese ha sido el mayor logro, insisto, independientemente que tengamos personales. Por ejemplo, en todo este tramo de la Diputación Federal, pues logramos que las niñas y niños con cáncer de hasta 16 años, sus papás puedan tener licencia para poder cuidarlos, porque eran despedidos y entonces no podían ya cuidar a sus hijos y no podían contar con la seguridad social para tener acceso a los tratamientos. Entonces, yo creo que esto ha sido uno de los más grandes logros, que fue de los primeros que tuvimos en el primer tramo de la Diputación Federal y de lo cual me siento orgullosa, porque no lo creas, había resistencias porque este tema saliera, porque además implica recursos, grandes cantidades de miles de millones de pesos, pero son de las satisfacciones que te llevas y que te sientes contenta. Aunque de pronto la gente no sepa ni de dónde viene, ¿no? Pues yo nada más sé que tengo este beneficio, pero pues tú sabes que a lo mejor fue un logro personal, Claro. por poner un ejemplo. Sí. ¿Qué acciones se ha realizado o vas a estar realizando para apoyar el desarrollo de esta región en el estado de Michoacán? Bueno, pues vamos a seguir aprobando leyes en beneficio del pueblo, cumplir a lo que nos comprometimos, y uno de nuestros principales compromisos fue nunca presentar ninguna iniciativa de ley que perjudique a la población. Hasta ahora hemos cumplido, nos hemos apegado completamente al plan de austeridad. Hemos tratado de no abandonar el trabajo de territorio. De verdad que siempre tratamos de visitar colonias, localidades, municipios, al alcance de nuestras posibilidades siempre. Pues no sé si tengas algún otro tema que tengamos pendiente o que quisieras que abordáramos, y si no, pues ¿cuál sería el mensaje entonces para los ciudadanos pues con miras a este nuevo presupuesto, este nuevo paquete fiscal, a este próximo año que también se Que viene, pues que tengan fe, que tengan confianza, que no los vamos a defraudar, que cuando tengan duda busquen la información, porque de pronto la información está manipulada o distorsionada o se les comunica de manera incorrecta. Y bueno, pues que sigan realmente el canal del Congreso o a través de las redes sociales, para que puedan saber por ellos mismos cómo están las cosas en nuestro país, y los invitamos a que sigan pues mi página para que sepan qué está haciendo su diputada federal, dónde anda, si está en la Cámara de Diputados, si está en el territorio, si está en la oficina, pues que sepan siempre que en todo momento pues tratamos ahí de estar presentes. Pues muchísimas gracias, diputada. No sé si quieres agregar algo más. No, pues muchísimas gracias a ti, Sandy. Una entrevista muy amplia. Muchas gracias. Ojalá que hayamos despejado algunas dudas. Y bueno, pues quedo abierta para algún planteamiento que quieran realizar. Muchísimas gracias. Gracias.